Hola amigas y amigos, nuevamente Denismi de México Unido. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo han visto la actividad política en los últimos meses? Este acelere por aprobar reformas constitucionales que garantizan poder a Morena, en donde lo que no están buscando es el poder ayudar a que tengamos menos corrupción y podamos tener mayor acceso a la justicia en el sistema de justicia federal, sino lo que pretenden es acumular mayor poder. Y lo vemos cómo ha sido de manera progresiva. Es decir, primero con estas campañas adelantadas, el uso de recursos públicos para ganar la elección y al no lograr la mayoría calificada en las urnas, y también al ver el riesgo de que podrían perder, le inyectaron todos los métodos que existen de corrupción. El crimen organizado, los medios de comunicación, los cuales fueron extorsionados, vendidos, comprados, lo que ustedes quieran. Por otro lado, también un presidente que constantemente estuvo maltratando a la candidata a la oposición, que se metió desde hace 3 años en la elección. Y por otro lado, también estamos viendo que se invirtió muchísimo recursos que pudimos ver desde el 2021 que dizque no sabían de dónde venían todas estas espectaculares que se contrataron, bardas y demás. Más de 2.700 millones que se repartieron a través de los siervos de la nación y bueno, y toda una maquinaria que sirvió junto con el INE, este organismo que tanto defendimos y que finalmente lograron cooptar. Y hoy podemos decir que es un INE morenista. Se nos coló como la humedad por atrás Morena. No pasó la reforma, el plan A de la reforma al INE. Y no solo eso. Ahora, si pasan la desaparición de los órganos autónomos, desgraciadamente el INE pasa como en los 70s, 80s, pasarán nuevamente las elecciones a ser organizadas por el gobierno. Imagínense Morena organizando las elecciones. Pues bien, cuando hablo que ha sido de manera constante, ganan una elección de manera fraudulenta, luego buscan que finalmente de manera inconstitucional y nuevamente fraudulenta, quitarnos el 50% de nuestros votos, dándole el 75% a Morena de la representación en los congresos. Posteriormente viene además la cooptación del Tribunal Electoral, viene también la reforma a la destrucción del Poder Judicial y ahora vemos que la semana pasada se empezó la tómbola de jueces y magistrados, pero peor aún, lo que les voy a platicar el día de hoy, o sea, la fórmula está perfecta para la dictadura. No solo todos estos componentes que acabamos de ver, sino la militarización. Ya tenemos en puerta esta dictadura. La falta de representación de las minorías en el Congreso y la imposición de un partido único, hegemónico, pueden ser indicativos de un sistema político que se inclina hacia el autoritarismo o la dictadura que tanto hemos manoseado en los últimos años. Esta idea, pero parece ser que ya está más presente de lo que esperamos, pero no necesariamente constituye una dictadura por sí misma todos estos elementos. Pero vemos que efectivamente Morena está ansioso de poder, o sea, ya no vemos que cuando menos están tratando de que no se note tanto. Definitivamente es ya un descaro total y se les ve cómo pretenden imponerse sin necesidad de buscar algún diálogo democrático. Por eso es importante que hay que analizar el contexto y todos estos factores que nos dicen mucho ojo. Por un lado está el pluralismo político, que en una democracia sana, esto se ha perdido, el pluralismo político, están tratando de eliminarlo, ya que en una democracia sana es fundamental que se respete la diversidad de los partidos políticos y que las minorías tengan representación de acuerdo a la votación. Pero la ausencia de pluralismo puede indicar tendencias autoritarias, como lo estamos viendo. Por otro lado, si las elecciones no son libres y justas y competitivas, y si el partido hegemónico utiliza el poder para manipular los resultados, esto puede ser un signo de dictadura. Es decir, ya podemos estar en una dictadura y no saberlo.
También en las dictaduras, las libertades civiles y los derechos humanos suelen estar restringidos. La presencia de censura, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión son señales preocupantes. Hemos visto cómo cantidad de analistas políticos, de editorialistas, columnistas están siendo despedidos de los diferentes medios de comunicación porque seguramente a las televisoras, a los diferentes medios, pues el propio gobierno los está presionando, comprando, extorsionando, no sabemos. Yo en su momento estuve como conductora con Ricardo Rocha y yo sé lo que hizo Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, lo niegan y demás, pero a mí él me lo dijo y finalmente nos expulsaron de este medio de comunicación en donde estábamos Fórmula y así fue como fuimos de las primeras, no víctimas del sistema porque ya van muchos, pero ahora se está acelerando esta agresión y violencia contra los que piensan diferente. Por otro lado, la falta de independencia judicial y el uso del aparato estatal para perseguir a los opositores son características comunes de los regímenes dictatoriales. Como ellos se van a apropiar del poder judicial, y ahora les digo cómo se van a apropiar. Resulta que los jueces, magistrados y ministros van a ser propuestos por el Congreso de la Unión, parte de ellos. Y el Congreso de la Unión pasa sus propuestas en tómbola, por supuesto que en tómbola, pero se van a escoger a los que la mayoría decida, es decir, Morena va a decidir quiénes son los candidatos. Por lo tanto, no va a haber candidatos de la oposición. Todos serán miembros de Morena. ¿Se imaginan ustedes, jueces, magistrados y ministros, todos parte del sistema del régimen, del partido único de Morena? Ya la oposición no tiene ningún poder, ninguna facultad dentro del Congreso. ¿Y qué creen? Nosotros tampoco. La ciudadanía que no votó por Morena, no tenemos ningún tipo de representación. Pero eso es lo que hoy está pasando y la mayoría no lo sabe. Y eso es violatorio de nuestros derechos. Nosotros tenemos que tener gente que nos represente. Aquí se ha convertido un país de una sola voz de López Obrador a través de Claudia Sheinbaum y obviamente a través también del Congreso. Finalmente lo consiguió. También esta concentración del poder en manos de una sola persona o partido sin mecanismos efectivos de rendición de cuenta es un indicativo de dictadura. Y lo estamos viendo. Rendición de cuentas. Ellos no pretenden rendir cuentas. Por eso quieren eliminar al INAI. El INAI es el mecanismo que a nosotros nos permite saber en qué gastaron, cómo gastaron. Lo van a eliminar. ¿Cómo enterarnos todo esto que nos ha ayudado Loret de Mola a través del Naim, Mexicanos contra la Corrupción, con todas sus investigaciones, para saber qué está haciendo el gobierno y qué tanto le molesta que nosotros nos enteremos? Pues ha sido gracias a estas personas que han contribuido a la transparencia y al INAI. Pues bien, es lo que quieren eliminar. Ya vieron ahora a María Amparo Casar, que también la están sacando de todos los espacios donde ella daba su opinión, también a ella, que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Todo lo están ya limitando para que la única propaganda y la única voz sea del gobierno. Y ustedes ya saben. El gobierno no informa, el gobierno hace propaganda y todo está bien en el mundo de Morena. También es un sistema, puede ser una democracia defectuosa donde existen elecciones pero con serias limitaciones a la competencia política y a la representación de las minorías sin ser una dictadura formal como acaba de pasar ahora en las elecciones. Pero desgraciadamente olvídense de poder volver a votar y que nuestro voto sea contado. Ya lo vivimos en la pasada elección. Nuestros votos no sirvieron de nada. También muchas dictaduras han surgido de manera gradual, o sea, no te dan el manotazo donde un partido dominante va erosionando las instituciones democráticas a lo largo del tiempo. No lo pudo hacer López Obrador porque perdió la mayoría calificada en el 2021, gracias a nosotros que nos movilizamos para hacerlo, pero
Con razón se quedó tan enojado. Nadie entendía por qué estaba tan enojado. Pues fue justamente porque perdió la mayoría calificada y todos los planes de militarización, de eliminar a la Suprema Corte, perdón, al Poder Judicial que incluye la Suprema Corte, se detuvieron. La ley energética que acaban de aprobar, esta donde CFE y Pemex se convierten en empresas que son las únicas que van a poder darnos los servicios, eliminando toda competencia. Esto lo quiso pasar desde antes y la oposición se opuso, valga la redundancia, gracias a la unión de partidos políticos con ciudadanía, lo que llamamos la moratoria constitucional, y finalmente le urgía pervertir al INE, pervertir al Tribunal Electoral para nuevamente retomar esa mayoría y seguir destruyendo al país para tener el poder completo. La simple presencia de un partido hegemónico y la falta de representación de minorías son suficientes para definir un sistema como una dictadura. Son señales de alerta que merecen un análisis profundo. La instauración de la dictadura suele implicar una combinación de varios factores y condiciones que permiten a este líder, a este autoritario o al partido único o este régimen concentrar el poder y eliminar la competencia política. Y ya lo estamos viendo, ya lo consiguieron. Por eso es importante que nosotros observemos. Un líder o partido centraliza el control del gobierno, minimiza y elimina los controles y equilibrios característicos de la democracia que hemos construido durante décadas, y también el poder judicial independiente es necesario y está perdiendo toda independencia. Obviamente el poder, el Congreso de la Unión ya lo perdimos. La manipulación de las elecciones es otro ingrediente y definitivamente nosotros ya perdimos también ese control. Incluye el fraude electoral, indemnización de votantes, o sea, el que se les esté el pago por el voto. Y además, aunque solo lograron, estamos viendo que no solo aunque pagaron, movieron toda la maquinaria morenista y solo ganaron el 56%. Y digo solo porque la oposición ganó 45%. Hay un 97% de votantes. De ese 97% de votantes, solo fueron a votar el 60% de ese 97%. ¿Qué quiere decir? Que solamente votaron 60 millones de personas. De esos 60 millones, 35 millones votaron por Morena. O sea, no el 97% de ciudadanos votantes, que es lo que ellos están constantemente argumentando. Nosotros representamos al pueblo y nosotros somos el 100% y eso nos da para cambiar toda la constitución y apropiarnos del país. Eso es lo que han querido hacer creer a todo mundo. Entonces, pues todo mundo baja la mirada y dicen, bueno, ok, si todo mundo quiere eso. No, señor, no hay que comprarnos la narrativa derrotista que quiere el régimen que nos compremos. No ganaron. Hay un 60% 60 millones de personas que no o no salieron a votar unos y el 45% salieron a votar por la oposición. Es decir, que ellos no ganaron el 75% de representación que tienen hoy fraudulenta para eliminar cualquier otro tipo de representación y sobre todo eliminar a la oposición para hacer de este país lo que les dé la gana, suspendiendo nuestras garantías y nuestros derechos de ser representados. Antes existía la política del diálogo y acuerdos con las fuerzas discrepantes, aunque no se tuviera la mayoría. Se escuchaba a los otros partidos, aunque finalmente la mayoría pues se imponía, ¿no? Ahora sin ningún tipo de acuerdo y con imposición mayoritaria directa, se pretende avasallar con una retórica como nunca la habíamos visto, intransigente, agresiva, violenta, y así, de esa manera, se ordenan cambios a la Constitución sin cambiarles una coma. En verdad, esto que estamos viendo es inédito, es histórico. Con este nivel de personajes sin educación, déjense ustedes la educación académica, que nos queda claro que hay una carencia espectacular en estos personajes que son de caricatura, son un circo.
la verdad, ni siquiera saben debatir con un lenguaje que evite la confrontación y que evite el estar desdeñando al otro desde un insulto y una degradación de la propia persona que emite el mensaje. En un escenario donde se dejan de atender suspensiones por parte de las autoridades y en otro donde en una sesión pública de la Suprema Corte de la Nación, una ministra que no tiene el nivel para estar en ese recinto acusa a sus compañeras, compañeros de golpe de Estado. A ese nivel, estamos hablando de una crisis constitucional, en donde incluso el presidente del Senado, es increíble que ese personaje que no puede controlar sus impulsos, un personaje que él prioriza un lenguaje callejero, vulgar, corriente, que una actitud de respeto dentro del recinto en el que se encuentra, pues no, tenemos a un tipo prepotente, alejado del Estado de Derecho, que desacata las órdenes judiciales de suspensión del procedimiento legislativo, aunado al manejo faccioso de la presidencia de la mesa directiva del Senado y privilegia a su partido, Morena, sobre los intereses del pueblo de México. Así tenemos hoy por hoy las condiciones en el ámbito político. Hay discrepancias profundas en cuanto a la interpretación de la Constitución de parte de todos los actores del poder e imputaciones a aquellos con los que, o sea, estamos observando cómo se insulta y se agrede a las personas que piensan diferente. Las y los ciudadanos que no votamos por Morena y sus aliados no tenemos representación. Eso es lo más grave. Y la gente no lo sabe. Están más preocupados por la casa de los famosos, por cualquier tontería, que por que tengan una representación de sus intereses, de sus problemáticas, de sus causas. No existe. Hoy la única causa a atender es la concentración del poder de Morena. Por lo tanto, esto limita significativamente nuestras libertades. Y ya empezamos a ver no solo la libertad de tener la libertad de acción, la libertad de reunión, de expresión, de asociación, sino también el que estamos viendo la censura a medios y el control de Internet. Por otro lado, estamos viendo el uso de las fuerzas de seguridad para intimidar, arrestar o desaparecer a opositores políticos. Hay una cantidad de desaparecidos y de eso no se habla. Es más, el sexenio pasado desaparecieron a los desaparecidos, la intimidación a políticos, el asesinato de políticos. Nunca se había visto que en pleno uso del poder que ya pudo acceder el alcalde de Chilpancingo, finalmente se le asesina de una manera inhumana, se presentó el cuerpo de una manera inhumana, cruel. Nunca habíamos visto eso. Y lo peor del caso es que este gobierno culpa a otros, por supuesto, se victimiza y ellos no son responsables de nada. Y esto es culpa de Estados Unidos porque Estados Unidos provocó digamos que esa Pax Narca que ellos habían pactado con los grupos criminales, pues ellos la están alterando. Entonces, pues no tienen por qué actuar porque ellos de alguna manera minimizan, evitan hablar del tema y finalmente los que estamos pagando el precio de la vulnerabilidad y la inseguridad somos las y los ciudadanos. Por otro lado, ellos utilizan, hay algo que es muy distintivo de las dictaduras y es el culto a la personalidad, este uso intensivo de propaganda para crear una imagen positiva del régimen y sobre todo del líder, que bueno, o sea, la gente lo ve, hasta muñequitos, por Dios, yo nunca vi peñas, o sea, peñas me refiero a muñequitos de Peña, muñequitos de Calderón, que hasta les ponen un altar con veladoras. Esto es justamente porque a menudo se va exagerando sus logros
y se va convirtiendo en un ser superior y por supuesto se minimizan y sus defectos, o sea, llega un momento en que no tiene defectos, como lo vemos en el líder, este autoritario dictador de Corea del Norte. Y obviamente cualquier crítica pues es censurada, es eliminada o es atacada porque hace discordancia con las personas que adoran a este ídolo. También el gobierno va constantemente repitiendo y repitiendo esta propaganda con la finalidad de dividir y de lastimar, el legitimar el mensaje de las personas que los critican para que se cuestione a esas personas y se vean como un enemigo, hablando de gestas históricas, que ellos están combatiendo estas gestas históricas contra ese enemigo, porque pues los van a reivindicar por el victimismo histórico que esos enemigos han ejercido sobre ellos, un nacionalismo extremo. También se habla de esperanza, una esperanza sobre metas y sobre promesas que nunca se van a cumplir, jamás. Pero, ¿qué creen? Acusan a los enemigos de que ellos son los causantes de que no se hayan podido cumplir las metas. Y es así como continúan enganchando a la gente. Yo te voy a dar, yo voy a luchar por ti de esos malos. Siempre necesitan un enemigo. Ahora nosotros los de oposición somos los enemigos y estas metas jamás se van a cumplir, pero la esperanza es el método más adictivo para mantener a las personas de alguna manera adictas y siendo parte de estos fanáticos digamos que siempre van a defender al líder, incondicionales, es lo que yo quería decir. Estos fanáticos incondicionales y totalmente irracionales. Y a pesar de ser ¿cómo se llama? La evidencia que les presentamos, ellos siempre van a negar cualquier tipo de información, incluso aunque les esté afectando de forma personal. Pues bien, también otro de los factores que pueden ya determinar si estamos o no en una dictadura es la erosión o eliminación de instituciones democráticas, obviamente el poder judicial, el legislativo, que ya es totalmente de ellos, y sobre todo los organismos autónomos. Veamos a ver cómo nos va ahora con la renegociación del TEMEC. También es importantísimo que nosotros observemos que otro de los elementos que han garantizado es el respaldo de las Fuerzas Armadas, que pueden ser utilizadas para suprimirnos a nosotros, no para combatir, y lo hemos visto, no están combatiendo al crimen ni la inseguridad, sino pueden empezar a ser utilizados para suprimir a la disidencia interna, o sea, nosotros, y garantizar la estabilidad y la perpetuación del régimen. La economía, obviamente, ellos van a controlar la economía. No importa que ya no haya dinero, ellos tienen que mantener a su base regalando dinero. ¿Y por qué no? El endeudar y seguir endeudando al país para mantener a la base feliz, es decir, llevar al país al precipicio. Otra de las cosas que es importantísimo y que lo estamos viendo es el uso de una ideología para justificar la concentración del poder y la represión, que puede basarse en amenazas externas o en amenazas internas. En este caso, ellos son una amenaza interna, un nacionalismo extremo con promesas de estabilidad y prosperidad que, como yo les decía, nunca van a llegar. Hay muchos casos históricos, o sea, pareciera que estoy hablando de Hitler, pareciera que estoy hablando de Mussolini, pues no, estamos hablando de México. Y es por eso que tenemos que empezar a discutir estas implicaciones, no solo éticas, sino todos estos ingredientes en los que ya estamos inmersos y empezar a darnos cuenta que ya estamos dentro de una dinámica dictatorial. ¿Cómo podemos nosotros resistir la transición hacia la consolidación de la dictadura? Es justamente estar informados y sobre todo el unirnos para poder resistir. Y algo que es muy importante, nunca vamos a ser vistos si no nos ponemos en un lugar donde molestemos. Este régimen está en construcción.
todavía no se consolida. Tenemos mucho que hacer como sociedad civil. Quienes son la sociedad civil es el sector de la población que suele derrocar las dictaduras o por lo menos detener estos regímenes que pretenden convertirse en una dictadura. Pues bien, yo les agradezco. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchísimas gracias.